se desmorona versión contra el expresidente Uribe. Este es un mensaje de El Centro Democrático, hoy 8 de abril de 2025. Por favor, escuchemos muy atentos este video. Darley Guzmán, alias Jopra, quien fue escolta de Pablo Hernán Sierra, reveló en juicio presiones, falsos señalamientos y supuestos intentos de extorsión para modificar versiones en contra del expresidente. Darley Guzmán, alias Jopra, afirma que Carlos Enrique Vélez propuso pedir 500 millones de pesos a los abogados de Uribe para cambiar su testimonio. Él me decía que pidiéramos 500 millones de pesos. ¿A quién? Al doctor y a los muchachos al doctor Álvaro Uribe y a Cadena. Guzmán también asegura que Vélez le enviaba cartas insistiéndole en declarar contra Uribe, a lo cual se negó porque no tenía pruebas. Lo otro para hundir a Uribe Vélez, ¿esos hechos eran verdaderos? ¿De los que él hablaba? Sí. No, hombre, ¿No le costaban a usted? a mí nunca me consta. Además, alias Jopra indicó que Carlos Enrique Vélez sindicó falsamente a la misma esposa de un homicidio. María Vianney Castaño Patiño. ¿Sabe quién es? ¿Quién es? La esposa de él. ¿Mm? Tenían un bebé de meses. Y cuando ella le dijo, como hablemoslo en el léxico de la cárcel, que cogió la culpa, que no iba a ir más, se metió en homicidio. Guzmán afirmó que nunca conoció a Álvaro Uribe ni a su hermano Santiago, ni tampoco le brindó seguridad en eventos como en una subasta en La Pintada. ¿Usted conoció a Álvaro o a Santiago Uribe? Ni al doctor Álvaro Uribe ni a Santiago Uribe los conozco personalmente. Que ustedes supuestamente escoltaron a los Uribe o a alguno de los Uribe a unas subastas. ¿Cómo es ese episodio? Explíquenos. No, ¿Eso es cierto, sí o no? doctor, yo de eso no tengo conocimiento. En interrogatorio, Jopra recordó que antes de 2019 Vélez negaba nexos entre los Uribe y los paramilitares y atacaba a Cepeda, pero luego cambió radicalmente su versión. Vélez quería era que usted declarara a favor de la versión que él tenía en ese momento, que era a favor de Uribe, ¿verdad? Era a favor de Uribe en ese En momento. ese momento. En ese momento el HP era el senador Cepeda, ¿cierto? Correcto. Y en el 2019 pasa lo contrario. La HP es Cadena. Y Uribe o nosotros, ¿cierto? ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Cambiando la versión. En Valledupar. Eso sucede en Valledupar en el 2019. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. En contrainterrogatorio expuso el modus operandi extorsivo de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Y él haya después extorsionado a terceros si no le daban dinero, atribuyéndole ese homicidio al extorsionado. Correcto. También reveló que Vélez quería desmentir a Pablo Hernán Sierra y esto quedó registrado en una carta que él envió. A lo García. Ahí era de este lado. Ahí era, Está jugando este equipo. ahí, ¿de cuál equipo? De Uribe Vélez y Cael. El mío, No, para desmentir a Alberto lo que estaba diciendo. Y en ese momento, él le dice, hablar conmigo lo que había dicho su papá Alberto. Ahí se está refiriendo a Pipintá, ¿eso es correcto? Correcto. Estas declaraciones refuerzan las inconsistencias y contradicciones en las versiones de Carlos Enrique Vélez. Víctor, testigo de la Fiscalía en contra del expresidente Uribe, cambió su versión en menos de 24 horas. Así quedó en evidencia. La defensa del exmandatario ha manifestado que Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, no tiene ninguna credibilidad por su cambio constante de versiones. En medio del intenso contrainterrogatorio realizado por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quedaron en evidencia las constantes contradicciones en las que ha incurrido el ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Uno de los aspectos más llamativos, sin duda alguna, han sido las versiones encontradas sobre los encuentros que sostuvo la cárcel de Palmira, Valle del Cauca, con los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar.
En medio de las preguntas de la defensa, el expresidente Uribe, alias Víctor, reconoció abiertamente que le pidió una suma cercana a los 60 millones de pesos al abogado Juan José Salazar. Esta oferta la puso sobre la mesa cuando se le manifestó si tenía información sobre presiones del senador Iván Cepeda para que se declarara en contra del expresidente Uribe y se le vinculara con grupos armados ilegales. Pese a esto, indicó que esto no podía calificar como una extorsión. Yo no le estoy pidiendo, ni le estoy extorsionando, nada de eso. Como vuelvo y lo reitero, él, en referencia a Juan José Salazar, fue el que me contactó, me mandó a buscar. Yo no lo busqué a él, dijo alias Víctor. Escuchémoslo. Él era el abogado de Uribe. ¿Sí o no? Ella dijo que no. Perfecto, gracias. No lo verificó. Muy bien. Es decir, podemos decir que ese día, 18 de julio de 2017, ante una persona que usted nunca había visto, que no le entregó nada, y dijo venir de parte como abogado de Álvaro Uribe Vélez y sin verificarlo, le firma una carta que no leyó y construida una parte en el relato que estaba usted haciendo y otra parte que no sabe que usted no leyó. Eso es lo que usted pretende que creamos. Muy bien. Cuénteme, señor Vélez. Sí, yo no leí que yo le... Moción de su señoría, moción de orden. No. Moción de orden. Moción de orden. Sí, doctora, perdón, doctor Granado. Gracias. Excepto el doctor Granado está haciendo conclusiones sin hacer preguntas. Entonces, como ya lo he hecho usualmente cuando el doctor Granado lo hace, que si actúa de esta manera, me dé el uso de la palabra para también yo concluir lo que como fiscalía considero frente a las respuestas de ustedes. Muchas gracias. No, doctor, hay que hacer es pregunta o concluir. Conclusiones siempre y cuando culmine con una pregunta, la conclusión. Esto dice de conducta obligatoria. Entonces, en ese sentido, le pido el uso de la palabra a su señoría para concluir lo que la fiscalía considera. No. Ya lo dije. Ya siempre es directo. Yo estoy en contra, que es diferente, señora fiscal. Cuando yo tenga en directo al señor Vélez, probablemente usted tenga la oportunidad de hacer ese ejercicio también. De todas maneras, señor Vélez, siendo muy claros, aquí lo que trata es establecer lo que ocurrió. Dígame si es cierto, entonces, paso a paso. Usted no conocía al señor Diego Cadena, ¿cierto? No. Esta persona que usted no conocía, se presentó como abogado de alguien, de Álvaro Uribe Vélez, que usted no verificó, ¿cierto? No. Esta persona que no conoce, que se presenta como abogado de alguien que no verifica, le hace un ofrecimiento económico, según usted, ahora ya no es de 200, sino de 100 a 200, después de lo que dijo de la corte, y esta persona no le entrega un centavo por esto de este día. No. Tampoco le expide ningún comprobante, ningún título de valor al respecto, ¿cierto? No. Tampoco acuerdan un plazo, una forma de pago, ¿correcto? Correcto. Exacto. Y a esa persona, usted finalmente le firma un documento que no leyó y que fueron construyendo ese día, ¿correcto? Yo no sé qué construyó con él. No, la pregunta es si sí o no, exactamente. Si es correcto o no es correcto. No es correcto. Ok, bueno. Ahora bien, Con tono retador, alias Víctor aseguró varias veces que el abogado Cadena le había ofrecido 200 millones de pesos para que declarara a favor del expresidente Uribe y salpicara a Iván Cepeda. Una versión muy distinta a la que dijo ante la Corte Suprema de Justicia en el 2019, cuando fijó el ofrecimiento en 100 millones de pesos. Pese a la abismal diferencia, el testigo intentó justificar su lapsus. De forma tajante aseguró que ese ofrecimiento quedó sellado de palabra. Lo mismo pasó cuando se le preguntó sobre los 60 millones de pesos que le pidió a Salazar. Él era el abogado de Uribe. ¿sí o no? Ella dijo que no. Perfecto, gracias. No lo verificó. Muy bien. Es decir, podemos decir que ese día, 18 de julio de 2017, ante una persona que usted nunca había visto, quien no le entregó nada, quien dijo venir de parte como abogado de Álvaro Uribe Vélez sin verificarlo, le firma una carta que no leyó y construida
una parte en el relato que está usted haciendo y otra parte que no sabe, se la haré yo. Eso es lo que usted pretende que creamos. Muy bien. Cuénteme, señor Vero. Sí, no le que yo Moción, tu señoría, moción de orden, no. moción de orden. En el gremio de los bandidos uno sabe cómo hacer las cosas. Yo nunca los he extorsionado. Fue el que me ofreció esa plata por parte del señor Álvaro Uribe Vélez. Cuando yo digo lo de los 60 millones de pesos es cuando yo veo que todo se está dañando. Aclaró. En versiones contradictorias, el testigo no supo dar respuesta a las declaraciones que dio en el 2019, cuando habló de sus conversaciones con Diego Caena. La situación empeoró cuando se le puso de presente en la audiencia su declaración de viva voz ante la corte. Hermano, para que tengan pendiente ese audio, en la corte voy a hablar. Pese a que en varias oportunidades, la extensa diligencia que se celebró el pasado lunes, el testigo manifestó que nunca había conocido al senador Iván Cepeda, este martes quedó en evidencia cuando señalaba que se había reunido en la cárcel La Picota con el congresista del Polo Democrático. La defensa del exmandatario ha manifestado que Carlos Enrique Vélez alias Víctor no tiene ninguna credibilidad por su cambio constante de versiones ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia a lo largo de esta investigación. Bueno, esto pasó hoy en el juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez. Por favor, dejen sus comentarios.